México les da la más cordial bienvenida al evento Difusión del Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024. Antes de iniciar, daremos aviso en materia de protección civil. La ubicación de las salidas de emergencia se encuentran localizadas, una en la parte posterior de este salón y otra en la parte posterior del podio. Lo anterior como medida preventiva en caso de emergencia. Asimismo, les invitamos a que a partir de este momento programen su dispositivo celular en modo de silencio por su colaboración. Muchas gracias. Agradecemos a la Universidad Autónoma del Estado de México por su valiosa colaboración para la realización de este evento. Asimismo, agradecemos la participación de los panelistas de la mesa de análisis, maestro Martín Faz Mora, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Doctor Igor Vivero Ávila, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ingeniera Liliana Martínez Díaz, encargada de despacho de la Vocalía Secretarial del INE en el Estado de México. Asimismo, agradecemos la presencia del licenciado Roberto Carlos Félix López, director ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral. Licenciada María del Carmen Colín Martínez, directora de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, bienvenida. Doctora Cintia Ortega Salgado, secretaria de Identidad y Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor Ramiro Medrano González, encargado de despacho de la Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor Gustavo Aguilera Izaguirre, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, le damos la bienvenida a las consejerías electorales del Consejo Local del INE, consejerías electorales del Instituto Electoral del Estado de México, cuerpo docente y alumnado de la Universidad Autónoma del Estado de México, miembros del Servicio Profesional del INE y medios de comunicación. Bienvenidas y bienvenidos sean a la presentación del Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024. Como primer punto, le damos el uso de la voz a la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en este emblemático espacio de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Museo Universitario Leopoldo Flores. Este museo difunde la obra de este distinguido pintor mexiquense, así como la producción en arte contemporáneo, y es un espacio de la comunidad universitaria que está siempre abierto al disfrute de toda la sociedad mexiquense. De hecho, el día de hoy preguntaba por qué no está la obra. Normalmente aquí tenemos una obra maravillosa del doctor Leopoldo Flores, pero parece que está justo en rehabilitación. Esperemos que puedan volver al espacio en otro momento para que puedan disfrutar justamente de esta obra. Me da mucho gusto poder saludar al maestro Martín Faz Mora, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por considerar a la UAMX como el espacio idóneo para la difusión de los resultados del Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024.
En nuestra universidad tenemos la convicción de la importancia de fortalecer la democracia a través de la participación político-electoral de la ciudadanía. Saludo con mucho gusto al maestro Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el Estado de México. Agradezco su confianza para realizar de manera conjunta estas importantes actividades. Saludo con afecto a la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, quien además de ser una muy destacada egresada de nuestra universidad, impulsa el establecimiento de puentes de diálogo entre la sociedad y la academia. Bienvenida, Amalia. Asimismo, saludo a la ingeniera Liliana Martínez Díaz, encargada del despacho de la vocalía secretarial de la Organización Electoral del INE en el Estado de México, así como al doctor Igor Vivero Ávila, profesor investigador de nuestra universidad y especialista en temas electorales y de participación ciudadana. Me da mucho gusto apreciar la presencia de estudiantes auriverdes de las Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias por su presencia, al igual que la de sus profesores y, por supuesto, a los directivos de estos espacios. Agradezco el interés de todas las personas que hoy nos acompañan en este evento de manera presencial, a nuestras y nuestros invitados especiales, muchísimas gracias, y también a quienes nos siguen en redes sociales. Comunidad universitaria, público en general, sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy, con ánimo de fortalecimiento democrático, se presenta el Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024, en el que podremos conocer las características del ejercicio político electoral de la ciudadanía en las elecciones federales del proceso electoral 2023-2024. Este encuentro reafirma el compromiso compartido con el fortalecimiento institucional, académico y profesional de nuestro Estado. Cada una de las voces que hoy nos acompañan han participado desde diferentes espacios en el fortalecimiento de la cultura político-electoral con el único objetivo de construir una sociedad más cercana, incluyente y equitativa. El estudio incluye variables como sexo, edad y tipo de sección electoral. Con base en información muestral recolectada con el rigor metodológico que caracteriza al INE, se realizan inferencias sobre el comportamiento colectivo a nivel distrital, estatal y nacional. Los hallazgos que hoy se presentan y que se habrán de discutir en el panel no son datos aislados y sin contexto, son la continuación de un ejercicio de investigación que se ha realizado en las elecciones federales de 2003, 2009, 2015, 2018 y 2021. Lo anterior da muestra del interés institucional por ofrecer información robusta, sistemática y confiable para ampliar la investigación académica y para impulsar acciones que fortalezcan la participación ciudadana. Entender cómo participamos y por qué lo hacemos nos permite plantear qué tipo de democracia queremos, qué valores priorizar y qué atributos promover como sociedad. Ahí radica la importancia de este estudio, leernos como una sociedad que en los últimos 25 años ha construido y evolucionado en su comportamiento electoral, es una forma de interpretar, como lo señala el politólogo holandés Arend Liebhart, la satisfacción con la democracia, su capacidad para generar representación efectiva, la igualdad política, así como las condiciones de rendición de cuentas y responsabilidad política. En los últimos meses, la Universidad Autónoma del Estado de México enfrentó un momento histórico de transformación. Frente a una situación crítica y compleja, encontró en la participación de su comunidad, en el ejercicio democrático y en el diálogo, la ruta para establecer una senda de modernización, de cercanía y de inclusión. Ahora nos encontramos en una fase de reformar nuestra legislación y construir las reglas que permitan garantizar la participación de todos nuestros espacios académicos y de toda nuestra comunidad en las decisiones que marcan el devenir universitario. Por ello, este estudio se vuelve muy relevante para conocer y entender dinámicas de la participación ciudadana en nuestro país y a partir de ello podamos aprender y conocer estas experiencias para establecer estrategias propias que fortalezcan la vida democrática interna de nuestra institución. Únicamente como ejemplo, en solo 2 meses,
hemos llevado a cabo procesos selectivos en espacios universitarios que en más de 2 décadas no habían podido elegir a sus propias autoridades. Los resultados han estado a la altura de la comunidad universitaria: respeto, conciliación y madurez. La democracia es una construcción colectiva que se realiza entre todas y todos los días, a todas horas. Ahí radica la importancia de la participación, del involucramiento y de la presencia constante en la discusión pública. De esta manera, se vuelve imperioso que nuestra universidad participe con responsabilidad en el cambio social. Estamos construyendo una universidad que se enorgullece de su condición pública y que busca hacer de la retribución social una constante de su actuar institucional. Sin duda, la actividad del día de hoy nos dará elementos para formular acciones institucionales, lineamientos, protocolos y planes estratégicos que permitan fortalecer la democracia en la universidad, el Estado de México y en el país, a través de una participación social cada vez más plural e incluyente. Quisiera concluir reiterando al Consejo Electoral del INE y a la consejera presidenta del IEM que pueden contar siempre con la UAMEX. El talento de su estudiantado y el profesionalismo de sus académicos está listo para colaborar y apoyar en el desarrollo de estudios electorales. La invitación es permanente, así como el foro y la determinación a colaborar conjuntamente en favor de la sociedad mexiquense. Muchas gracias por su atención y nuevamente sean todas y todos bienvenidos. Deseo que sea una jornada muy productiva. Muchas gracias, doctora Marta Patricia Zarza Delgado. A continuación, referiré cómo será la dinámica de la mesa de análisis que llevaremos a cabo el día de hoy. La presentación del estudio estará a cargo de la ingeniera Liliana Martínez Díaz, encargada de despacho de la vocalía secretarial de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México, con una duración de hasta 15 minutos. Posteriormente, la mesa de análisis se llevará a cabo con la participación de los panelistas, con una duración de hasta 15 minutos cada uno, seguida de una ronda de preguntas y respuestas. Al finalizar la mesa de análisis, se darán las conclusiones del estudio muestral. Para iniciar este evento, le cedo la palabra al maestro Martín Fazmora, consejero electoral del Consejo General del INE, quien moderará la mesa de análisis. Ya se la saben. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días todavía. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Ha llegado finalmente el momento de presentar de forma regionalizada el estudio muestral de participación ciudadana en las 5 circunscripciones del país. Es que estamos ocupados haciendo una elección recientemente, pero ha llegado el momento para hacerlo. Para ello agradezco la organización del evento, a la Junta Local del INE, a cargo del maestro Joaquín Rubio Sánchez. Joaquín, muchas gracias. Al Instituto Electoral del Estado de México por su participación y a su presidenta, la doctora Amalia Pulido, y por supuesto a la Universidad Autónoma del Estado de México, a su rectora, doctora Marta Patricia Zarza Delgado. Muchísimas gracias por la anfitrionía y por recibirnos en este recinto. Y al doctor Igor Vivero Ávila, quien nos ayudará en la mesa de análisis al estudio de este rico documento. La ingeniera Liliana, de la Junta Local, que será quien presentará el documento a través de una presentación. También muchísimas gracias. Para abrir esta mesa, propongo situar el estudio como lo que es: un termómetro fino de la participación ciudadana en el proceso electoral 2023-2024, que nos permite ver no solo cuánto se votó, sino quiénes participaron y dónde, con capacidad de lectura nacional, estatal y distrital por sexo, edad y tipo de sección. El objetivo explícito del estudio es describir esos patrones y compararlos histórica y territorialmente para identificar brechas
y oportunidades de acción. La metodología, como en todo estudio, es el ancla que le da soporte y confianza. El diseño contempló 300 muestras independientes, una por distrito federal, con precisión objetiva de 2.5% a nivel distrital por grupos quinquenales de edad hasta 64 años y el 95% de confianza. El tamaño de la muestra nacional ascendió a 20.160 casillas, seleccionadas mediante muestreo sistemático con arranque aleatorio. El marco muestral se integró por 152.890 casillas básicas, contiguas y extraordinarias con listas nominales y marcas de votó. Con estos supuestos, las precisiones esperadas se ubican en un punto porcentual por estado y 2 puntos por distrito. Ahora bien, ¿por qué es importante este estudio? Porque abre la caja negra de la participación y nos da una lectura matizada por edades. Por ejemplo, en 2024 se confirma un patrón conocido. Las y los jóvenes de 18 años superan el promedio de participación nacional, mientras que de los 19 a 39 años la participación cae por debajo de los valores nacionales. A partir de los 30 años comienza a repuntar y el pico se observa entre los 65 y 69 años. Además, en 2024 aumentó la asistencia de los grupos de 60 y más frente a procesos previos. Esta combinación de primer voto alto a los 18 y valle entre 19 y 30 es clave para orientar políticas e intervenciones con juventudes. Ya nos lo explicará con mayor precisión nuestra expositora, pero voy dejando algunas vetas que pueden ser explotadas en la forma de concebir y de analizar estos resultados. El estudio baja la lupa por entidad y por distrito, ofreciéndonos 3 vistas comparables en cada estado: edad por sexo, edad por tipo de sección y perfil por tipo de sección, más un cuadro distrital con los porcentajes por grupo de edad y sexo nuevamente. Para aterrizar la discusión, hoy pondremos el foco en esta circunscripción conformada por el Estado de México, Colima, Querétaro y Michoacán. En el Estado de México contamos con las 3 gráficas y el cuadro por distrito, lo que permite localizar con precisión los tramos de mayor y menor participación juvenil y las diferencias por sexo y entorno urbano, no urbano. Lo mismo ocurre con Colima, donde están disponibles sus 3 vistas, y con Michoacán, que ofrece el desglose correspondiente. Querétaro también incluye el set completo. Para abrir una conversación territorial fina, ¿en qué edades y en qué tipo de secciones se concentran las brechas? ¿Existen diferencias por estado? ¿Hay particularidades por el perfil de los distritos? Todo eso será lo que puede analizarse a través de esta mesa, pero también muy particularmente lo podemos hacer todos y todas, porque esto está disponible públicamente. Un valor agregado decisivo del estudio es que se pueden cruzar variables. El estudio está concebido para analizar edad por sexo, por tipo de sección, por distrito. Y esa capacidad de cruce da profundidad al diagnóstico y lo vuelve operativo. ¿Para qué sirve esto en la práctica? Al menos para 3 fines. 1, la capacitación del funcionariado de casilla. Conocer el perfil esperado por sección, por ejemplo, más afluencia de 60 y más en ciertas horas o menor asistencia de 19 a 39 años en secciones urbanas. Permite afinar mensajes y procedimientos de orientación durante y previo a la jornada electoral. El propio diseño del estudio contempla análisis por distrito y por tipo de sección, de modo que la capacitación puede aterrizarse en realidades locales muy específicas. Segundo, en la educación cívica y la promoción del voto. El hallazgo sistemático de ese valle entre 19 y 39 años sugiere focalizar estrategias en juventudes más allá del primer voto. La evidencia comparativa entre distritos alto y bajo en participación
muestra que cuando se impulsa la participación de los grupos jóvenes, mejora la asistencia en las siguientes generaciones. Esa es una guía clara de política pública para programas de educación cívica a lo largo del ciclo electoral. Tercero, medición y evaluación de la actividad pública por entidad y distrito. Al contar con series comparables y con cuadros distritales por edad y sexo, las autoridades pueden monitorear avances y comparar resultados entre procesos, ajustando estrategias donde persistan rezagos, incluida la lectura por tipo de sección, para distinguir entre entornos urbanos, mixtos y no urbanos, cuyas diferencias en 2024 fueron menores que en 2018. Con esta base propongo 3 ejes para guiar los intercambios de la mesa. A. Juventudes, entre 18 y 30 años. Consolidar el buen desempeño de 18 años y cerrar la brecha de los 19 a los 29 requiere intervenciones específicas, acompañamiento universitario y comunitario, campañas de primer y segundo voto, mensajes con pares y referentes locales. Preguntémonos qué funcionó donde de 20 a 29 resistió mejor la caída, por ejemplo, en distritos de alta participación, y cómo fue posible escalarla. B. Foco territorial, pensando ya en el Estado de México, Colima, Querétaro y Michoacán, se pueden usar diversas gráficas y los cuadros distritales para ubicar combinaciones, edad, sexo, tipo de sección, que expliquen las variaciones locales. ¿Dónde están las islas de alta participación joven y dónde persisten los valles? Este mapa guía tanto la capacitación como la promoción del voto en los puntos críticos. C. Un ciclo de mejora continua, dando al andamiaje técnico y la comparabilidad histórica, institucionalicemos un circuito de medición, evaluación, ajuste, que retroalimente las actividades de capacitación, educación cívica y promoción entre un proceso y el siguiente, priorizando segmentos jóvenes y monitoreando resultados por entidad y por distrito. En síntesis, presentamos un estudio representativo y muy robusto, capaz de cruzar edad, sexo, tipo de sección y territorio. La fotografía de 2024 muestra primer voto alto a los 18, un valle entre 19 y 29, 30, como ya lo dijimos, y un repunte fuerte en 60 y más, con herramientas para aterrizar la estrategia focalizada, sea en el Estado de México, sea en Colima, en Querétaro o en Michoacán en este caso. Pero eso, por supuesto, ocurre a lo largo y ancho del país. La invitación es a pasar de la medición a la acción. Cruzar variables, priorizar segmentos etarios, territorializar intervenciones y usar esta evidencia para formar mejor al funcionariado de casilla, fortalecer la educación cívica y la promoción del voto y medir la actividad pública con precisión por entidad y distrito. Dejo así planteado el punto de partida para nuestro diálogo. Y ahora sí, sin más, le cedo la palabra a nuestra expositora, la ingeniera Liliana Martínez Díaz, una destacada integrante del Servicio Profesional Electoral del INE, conocedora de la materia electoral en su conjunto y del territorio nacional, pues ha sido vocal del Registro Federal de Electores a nivel distrital en Michoacán, vocal de organización local en Tamaulipas, Michoacán y el Estado de México, así como directora de Estadística y Documentación Electoral en oficinas centrales. Actualmente es encargada de despacho de la vocalía secretarial en la Junta Local del Estado de México. Ingeniera, le agradezco la presentación y por supuesto le cedemos la palabra. Muchas gracias. El contraste. Gracias, muy buen día a todas y a todas las personas que se encuentran presentes. Me voy a apoyar de una presentación para presentar los principales resultados del estudio.
48 millones de personas registradas. De este total, el 52% son hombres y son mujeres y 48% son hombres. Esta diferencia de 4 puntos porcentuales ha sido constante en los últimos años y explica, en parte, la presencia predominante de mujeres en el electorado activo. Pero más allá del tamaño de la lista, lo relevante es entender quiénes sí ejercieron su derecho al voto, y eso es justamente lo que nos muestra este estudio. En esta diapositiva observamos la evolución de la lista nominal a lo largo de más de 3 décadas, desde 1991 hasta 2024. El crecimiento es constante y sostenido, reflejo de la ampliación del padrón y de la cobertura del INE en todo el territorio nacional. En tan solo 6 años, la lista nominal aumentó en más de 9 millones de personas, lo que representa un crecimiento de casi 10% respecto de 2018. Este incremento no solo muestra la expansión del electorado, sino también los retos logísticos y operativos que implica organizar una elección cada vez más grande y compleja. Pasemos ahora a los resultados generales. Como pueden ver ahí, a nivel nacional, la participación ciudadana estimada fue del 59.8%. Si bien esta cifra representa una ligera disminución, estamos hablando de 3.6 puntos porcentuales en comparación con 2018, se mantiene dentro del rango histórico de elecciones presidenciales. Este comportamiento, desde luego, confirma una constante. Las elecciones en las que se elige la presidencia de la República son las que registran los niveles más altos de participación. En la siguiente gráfica se observa la diferencia entre las elecciones presidenciales e intermedias desde 1991. Las barras más altas corresponden siempre a los años presidenciales, lo que confirma que el contexto político y la percepción de trascendencia del voto influyen directamente en la participación. Aunque en 2024 hubo una ligera baja respecto a 2018, el nivel se mantiene dentro del promedio histórico de los comicios federales más concurridos. En términos comparativos, podemos afirmar que la participación ciudadana sigue siendo sólida, sobre todo si consideramos el tamaño actual de la lista nominal. Un hallazgo que se ha mantenido constante desde los primeros estudios muestrales, como se muestra aquí, es que las mujeres votan más que los hombres. En 2024, el 64.3% de las mujeres acudió a las urnas frente al 54.8% de los hombres, una diferencia de 9.5 puntos porcentuales. Aunque ambos grupos registraron una ligera disminución en comparación con 2018, las mujeres conservaron su ventaja y su constancia en el ejercicio del voto. Este comportamiento se observa en prácticamente todas las entidades del país y más adelante veremos que en la quinta circunscripción, donde se ubican el Estado de México, Michoacán, Colima y Querétaro, la diferencia entre mujeres y hombres fue particularmente significativa. En esta gráfica, si analizamos la participación por grupo de edad, encontramos un patrón muy claro. A mayor edad, mayor participación. Los grupos de 65 a 69 años y de 70 a 74 años fueron los más participativos, con 76.6% y 75.5% respectivamente. En contraste, los grupos jóvenes, especialmente de 20 a 29 años, registraron los niveles más bajos con cifras por debajo del 50%. Es importante resaltar que a partir de los 60 años la participación incluso aumentó respecto a 2018. En resumen, esta gráfica nos muestra 3 constantes. La participación nacional se mantiene estable. Las mujeres son más constantes en su voto y los grupos de mayor edad siguen siendo los más activos en las urnas. En las siguientes láminas observaremos cómo estos comportamientos se expresan según sexo, edad, tipo de sección y entidad federativa. En esta gráfica podemos observar la combinación de 2 variables, edad y sexo. Lo que se aprecia es que las mujeres superan a los hombres en todos los grupos etarios, pero con mayor diferencia entre los 20 y 49 años, donde la brecha supera los 10 puntos porcentuales. Esto indica que en las etapas de vida más productivas, donde el trabajo, la familia y las responsabilidades personales suelen demandar más tiempo, las mujeres logran mantener una participación más constante. A partir de los 60 años, la brecha se reduce y ambos sexos presentan niveles similares. Si analizamos ahora la participación según el tipo de sección electoral, urbana, rural o mixta, encontramos diferencias que, aunque se han reducido con el tiempo, siguen siendo relevantes. En 2024, las secciones urbanas mostraron una participación ligeramente mayor que las rurales, pero la diferencia entre ambas fue menor a la registrada en 2018. Pasemos ahora a la quinta circunscripción, integrada por Colima, Michoacán, Querétaro y el Estado de México.
Esta región presenta un panorama muy interesante, pues se ubica entre las zonas con mayor nivel de participación ciudadana del país, especialmente en Querétaro y en el Estado de México. En conjunto, la quinta circunscripción muestra un comportamiento superior al promedio nacional, con una marcada tendencia a la participación femenina predominante. Estos resultados reflejan desde luego el peso electoral del centro del país y su consistencia en la participación a lo largo de los procesos presidenciales. En esta lámina también observamos la distribución de la participación de la quinta circunscripción según sexo y tipo de sección. Se confirma que las mujeres superan a los hombres en todos los entornos, tanto en urbanos como rurales. En promedio, 6 de cada 10 votos emitidos provinieron de mujeres, una proporción superior a la media nacional. Este comportamiento es especialmente evidente en las zonas urbanas del Estado de México y de Querétaro, donde la densidad poblacional y el acceso a la información electoral son factores que influyen positivamente. En cambio, en los distritos rurales de Michoacán y Colima, la participación fue más equilibrada, aunque las mujeres siguen teniendo una ligera ventaja. En cuanto a la edad, los resultados de la quinta circunscripción muestran un padrón parecido al nacional. La participación aumenta conforme avanza la edad. Sin embargo, aquí destaca, hablo de la quinta circunscripción, el grupo de 45 a 59 años. Este registró una participación superior a la media nacional. Esto sugiere que en estas entidades, particularmente en el Estado de México y Querétaro, la población en edad productiva se muestra más involucrada en los procesos electorales. Este es un hallazgo relevante porque rompe parcialmente con la tendencia nacional, donde los grupos jóvenes muestran menor interés en acudir a las urnas. En esta lámina se presenta la comparación entre las 4 entidades que conforman la circunscripción. Querétaro y el Estado de México se ubican por encima del promedio nacional de participación, mientras que Colima y Michoacán se encuentran apenas por debajo. Aún así, en todos los casos, la participación femenina es superior a la masculina. Querétaro, en particular, destaca como una de las entidades con mayor diferencia entre hombres y mujeres en todo el país, con una brecha de 11.4 puntos porcentuales. En el Estado de México, la diferencia fue muy similar, de 11 puntos, lo que refuerza la tendencia regional. Si bien en Michoacán y Colima la brecha fue menor, aunque constante, demuestra que el patrón de participación femenina sostenida se repite incluso en contextos menos urbanos. Pasemos ahora a un comparativo nacional. En la siguiente gráfica vemos los porcentajes de votación de las 32 entidades federativas. A nivel nacional, la media fue de 59.8%, pero como puede observarse, varias entidades del centro y sur del país, incluyendo las de la quinta circunscripción, superaron ese promedio. Querétaro y el Estado de México se consolidaron como estados con alta participación, mientras que en Michoacán y Colima se registraron niveles medios, aunque dentro del rango esperado. En resumen, el centro del país y particularmente esta circunscripción mantiene una participación ciudadana sólida y equilibrada, con una constante. Las mujeres votan más y de manera más consistente que los hombres. En esta lámina se observa la comparación entre las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, desagregada por entidad federativa. En general, la mayoría de las entidades presenta ligeras variaciones positivas o negativas dentro de un rango de entre 3 y 5 puntos porcentuales. Aunque a nivel nacional, respecto al 2018, hubo una disminución de 3.6 puntos, lo interesante es identificar los casos en donde hubo una participación mayor que en 2018. Lo que se refiere a la quinta circunscripción, Querétaro destaca con un incremento notable al pasar de alrededor del 62% al 65%, ubicándose por arriba del promedio nacional. En contraste, Michoacán y Colima tuvieron reducciones ligeras, mientras que el Estado de México mantuvo un comportamiento muy similar al de la elección anterior. En cambio, entidades como Chihuahua, Baja California o Nuevo León presentan las reducciones más marcadas, lo que sugiere una concentración regional de esa zona del país. Aquí tenemos algunos cuadrantes que nos permiten identificar algunas situaciones respecto al comportamiento de las 32 entidades federativas de 2018 y 2024. En el cuadrante 1 tenemos entidades que estaban por debajo del promedio nacional en 2018 y superaron la participación en 2024. Aquí se ubican Coahuila y Querétaro, lo que refleja una mejora significativa.
En el cuadrante número 2, estados que se mantuvieron por arriba del promedio nacional en ambos procesos destacan el Estado de México, la Ciudad de México, Yucatán y Tlaxcala. 15 entidades permanecieron por debajo del promedio nacional en ambas elecciones. Aquí se encuentra Michoacán en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4 entidades que retrocedieron en su nivel de participación, como lo son Guerrero, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca. En síntesis, este análisis de cuadrantes permite visualizar la estabilidad y el avance de regiones específicas. Para la quinta circunscripción, Querétaro es el caso más positivo, el Estado de México se mantiene estable y Colima y Michoacán presentan un comportamiento más moderado. En esta diapositiva se ilustran las brechas de participación entre hombres y mujeres en cada entidad. En promedio, las mujeres votaron 9.5 puntos porcentuales más que los hombres, pero en varias entidades esa diferencia fue aún mayor. Las mayores brechas se registraron en Guanajuato, Tlaxcala y Querétaro, con más de 11 puntos de diferencia, seguidas por Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México, todas estas entidades por arriba de los 10 puntos. Veamos ahora el análisis distrital. Como sabemos, el país se divide en 300 distritos electorales federales. En este mapa lo que podemos apreciar de manera visual es una clasificación por colores. Desde luego que los tonos más oscuros indican los distritos con mayor participación y los más claros aquellos con los niveles más bajos. Los distritos con muy alta participación, por arriba del 68%, se concentraron en la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala y Yucatán. Los de participación alta, entre el 62 y 68%, se localizaron principalmente en el centro del país, incluyendo varios distritos mexiquenses y queretanos. Los de nivel medio, entre el 57% y 62%, fueron comunes en estados como Michoacán, Jalisco y Puebla, y los más bajos, menores a 51%, se concentraron en entidades del norte como Baja California, Chihuahua y Nuevo León. Se observa en este mapa con claridad cómo el Estado de México y Querétaro concentran una gran cantidad de distritos en los rangos alto y muy alto, lo que respalda su papel estratégico en la participación nacional. Por el contrario, el norte del país aparece con una mayor proporción de distritos en color claro, lo que representa una menor asistencia en las urnas. En esta gráfica en esta tabla tenemos un dato interesante. Mostramos la diferencia que existe entre el distrito que tuvo una mayor participación y el de menor participación. La diferencia fue de 38.3 puntos porcentuales. El distrito con mayor asistencia a las urnas fue el 02 de Progreso en Yucatán, mientras que el de menor participación fue el 02 en Chihuahua, Juárez en Chihuahua. En el caso de esta quinta circunscripción, los distritos mexiquenses y queretanos se ubican entre los más participativos, mientras que los michoacanos y colimenses se encuentran en los niveles medios. En la siguiente gráfica se compara la participación por distrito electoral, diferenciando entre hombres y mujeres. Los puntos de color morado representan la participación femenina y los grises la masculina. Lo que observamos, desde luego, es que la mayoría de los puntos morados se concentran en el cuadrante superior, lo que significa que las mujeres participaron por encima del promedio nacional en 2018 y en 2024. En contraste, los puntos grises tienden a ubicarse en el cuadrante inferior, reflejando niveles de participación más bajos. En el caso de la quinta circunscripción, esta diferencia es aún más visible. Las mujeres superaron nuevamente sistemáticamente a los hombres en todos los distritos. En esta lámina observamos cómo varía la participación por grupo de edad dentro de los distritos con mayor y menor participación a nivel nacional. En los distritos más participativos la tendencia es clara, todas las edades superan el promedio nacional, pero destaca especialmente el grupo de 65 años y más con niveles superiores al 75%. En contraste, en los distritos con menor participación, los niveles descienden de forma generalizada y los grupos de 19 a 29 años son los que muestran los porcentajes más bajos, incluso con cifras por debajo del 40%. Respecto al grado de participación y tipo de sección, esta gráfica nos muestra la proporción de distritos según su grado de participación. Como puede verse, las secciones urbanas predominan entre los distritos con alta participación, mientras que los distritos con predominio de secciones rurales se concentran en los niveles medios y bajos. En la siguiente lámina se resume uno de los hallazgos más consistentes del estudio, la alta participación de las mujeres.
A nivel nacional, su participación fue del 64.3%, lo que representa 4.6 puntos por encima del promedio nacional general y 9.5 puntos más que los hombres. Las entidades con mayores diferencias a favor de las mujeres fueron Guanajuato, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, el Estado de México y Zacatecas. Todas estas entidades con brechas superiores a 10 puntos porcentuales. En el caso de la quinta circunscripción, tanto Querétaro como el Estado de México se encuentran dentro de las entidades con mayor participación femenina de todo el país. Al analizar la participación femenina por grupo de edad y tipo de sección, encontramos, de acuerdo a este mapa, que la mayor diferencia respecto a los hombres se concentra entre los 20 y 49 años, donde las mujeres superan los 10 puntos porcentuales. Asimismo, la brecha más alta se presenta en las secciones urbanas, donde las mujeres alcanzan el 64.9% frente al 53.5% de los hombres. En las secciones rurales, la diferencia es ligeramente menor, esta es de 8.7 puntos, pero sigue siendo desde luego significativa. Esto confirma que la participación femenina no solo es la más alta, sino también más estable a lo largo de los diferentes contextos y condiciones territoriales. Como comentarios finales o conclusiones generales del estudio, tenemos que, en primer lugar, desde luego, la participación ciudadana continúa siendo más alta en los procesos presidenciales, lo que demuestra el interés de la ciudadanía que cuando se elige el mayor cargo de representación nacional. En segundo lugar, las mujeres mantienen un compromiso electoral sostenido, superando a los hombres en todas las regiones del país. En tercer lugar, aunque la diferencia entre tipos de sección se ha reducido, persisten brechas generacionales que representan el principal reto para el futuro. A nivel entidad federativa se hicieron evidentes dos aspectos: mayor participación ciudadana en los estados con elecciones concurrentes que eligieron el cargo de gubernatura y menor participación ciudadana de los estados de la región del norte, a excepción de Coahuila, en comparación con el centro y sur del país. La mayor diferencia entre hombres y mujeres se dio en las secciones urbanas, en donde la participación de las mujeres fue superior a la de los hombres. En la quinta circunscripción, los resultados, desde luego, son muy alentadores, ya que Querétaro y el Estado de México se consolidan entre las entidades con mayor participación, mientras que Michoacán y Colima mantienen niveles medios, pero con presencia constante de participación femenina superior. Estos hallazgos, desde luego, son fundamentales para la planeación de futuras estratégicas de educación cívica y promoción del voto. En síntesis, el estudio muestral de la participación ciudadana 2024 nos ofrece una visión integral de cómo, quiénes y en qué condiciones la ciudadanía mexicana participa en las elecciones. Este ejercicio refleja la madurez del electorado y la eficacia del trabajo institucional que permite que cada vez más personas ejerzan su derecho al voto en condiciones de igualdad y de libertad. Los resultados confirman que la participación ciudadana sigue siendo un pilar esencial de nuestra democracia y que las mujeres, los adultos mayores y los sectores urbanos han tenido un papel protagónico en este proceso. Con ello, el Instituto Nacional Electoral reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la cultura democrática y fomenten una participación incluyente en todo el país. Muchas gracias por su atención. Gracias, Liliana, por esta presentación sintética, pero focalizada particularmente en esta circunscripción. Vamos a dar paso a la mesa de análisis. Para ello, además de presentar a nuestros panelistas de una manera un poco más amplia de lo que ya han sido presentados, les explicaré cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir. Cada panelista dispone de 15 minutos para exponer sus comentarios al estudio, tras lo cual invitaremos al público a hacer preguntas. Las preguntas se tomarán a través de papeletas que estarán pasándoles, a quienes nos apoyan en la parte logística, y se agruparán por bloques, porque sería muy complejo responder pregunta por pregunta, se agruparán por bloques, para que sean entonces atendidas por parte de los panelistas y finalmente los panelistas tendrían 5 minutos al término para responder a las preguntas que vendrán en bloque, por supuesto, y que tendrán que ser respuestas de carácter genérico y para dar una conclusión. ¿Sí? Es como
Esa será la dinámica que haremos y me permito presentarles a quienes nos apoyan en esta mesa de análisis. Está la doctora Amalia Pulido Gómez. Ella es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo los títulos de doctora y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad del Norte de Texas. Ha realizado estancias de investigación predoctoral y postdoctoral en la Universidad de California, en San Diego y el Colegio de México, respectivamente. Es licenciada por la Universidad Autónoma del Estado de México, como ya la rectora orgullosamente lo señaló. Sus líneas de trabajo incluyen sistemas electorales, seguridad electoral, sistemas de partidos y Big Data. Ha participado como especialista en seguridad en diversas misiones de observación electoral por parte de la Organización de Estados Americanos y actualmente es la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias, Amalia, por acompañarnos. Presentaré también al doctor Igor de una vez para no interrumpir el paso entre una y otro. El doctor Igor Vivero Ávila es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Su producción académica se centra en el estudio de los procesos electorales, los sistemas de partidos políticos y el poder legislativo en México y en América Latina. Ha sido investigador visitante en el Instituto de Estudios de Iberoamérica del GIJA en Hamburgo, Alemania. Espero haber dicho bien si era GIJA o GIJA, pero bueno. Fue integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política en el periodo 2008 al 2012. Además, colabora frecuentemente con opiniones y análisis sobre temas políticos en diversos medios de comunicación. Le damos la palabra en un primer momento a la doctora Amalia y después será el doctor Igor. Hay un micrófono ya que nos dieron, por si prefieren estar ahí o venirse aquí, como ustedes gusten. No, yo creo que mejor. Da lo mismo. Bueno, adelante, doctora. Pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues quisiera iniciar agradeciendo profundamente la oportunidad de estar en esta presentación y bueno, pues la invitación que me hizo en particular el maestro Joaquín Rubio. Ya desde hace algunas semanas hablábamos de la importancia de este ejercicio y bueno, pues agradezco profundamente la invitación para pues comentar este estudio. Por supuesto, saludo la presencia del consejero Martín Faz, siempre es un gusto verle, consejero, quien pues nos acompaña desde el Instituto Nacional Electoral y siempre ha sido un aliado también en estos temas. Saludo a mis compañeras consejeras, Karina, Sayonara, Patti, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, también saludar la presencia de la ingeniera Liliana, pues también por estar aquí, y al doctor Igor Vivero. Y veo también varios profesores y profesoras mías de cuando era estudiante de la licenciatura, así que espero no defraudarles con el ejercicio que voy a hacer ahora. Y bueno, valorar la anfitrionía de la rectora de nuestra máxima casa de estudios de la UAMX, la doctora Patricia Zarza. Nos honra poder realizar este ejercicio aquí en el Museo Leopoldo Flores. Creo que es muy emblemático que hoy pues el INE y el IEM estén justamente en este espacio haciendo esta presentación, porque parecieran simples datos o simples números, pero creo que el ejercicio que estamos haciendo hoy nos debe de provocar y nos debe de invitar a la reflexión. Y también por eso me da mucho gusto ver estudiantes, porque creo que a partir de lo que hoy se presenta, pues pueden surgir tesis de licenciatura, tesis de posgrados, ¿no? Entonces ahorita pues que empecemos a platicar un poquito más de qué nos dice este estudio. Seguramente se les ocurrirán muchas preguntas de investigación, tanto a los estudiantes como profesores y profesoras. También por ahí veo al doctor Aldo Muñoz, al doctor Ramiro, me da mucho gusto saludarles. Bueno, en esta ocasión pues me corresponde presentar el estudio muestral de la participación ciudadana del proceso electoral concurrente 2023-2024 y pues uno de los principales propósitos de este estudio pues es brindar información pública respecto a los patrones de comportamiento de la ciudadanía
que votó y también la que decidió no ejercer su derecho. Creo que ahí también hay muchas preguntas que hacernos desde la academia, ¿no? ¿Por qué las personas no deciden acudir? Y esa es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer como autoridades electorales. Entonces, pues justamente este es uno de los objetivos de este estudio. Y también permite que las instituciones electorales del país contemos con información basada en evidencia empírica, con análisis riguroso, y que a partir de ello también podamos estar diseñando estrategias que pues como institutos electorales cada año vamos diseñando para incentivar la participación de la ciudadanía. Desde el 2003 el IFE inició los primeros ejercicios muestrales con base en la lista nominal, y a partir de ese entonces, menos en 2006, se ha desarrollado este estudio para justamente fortalecer estas acciones que incrementen la participación ciudadana. Y creo que una de las características a resaltar, que ya comentaba el consejero Faz y la ingeniera Liliana, es el tamaño de la muestra, ¿no? Parecía que cuando lo escuchamos es algo muy sencillo y muy simple, pero ustedes imagínense que en este estudio y seguramente en la base de datos se pudo recuperar información de 20,160 casillas con un 99.5% de respuesta, es decir, es muy poquito el porcentaje de la no respuesta donde no hubo información, y esto nos da pues una riqueza en términos de datos que por supuesto se van a traducir en metodologías para pues pasar de estas descripciones estadísticas haya inferencias y sobre todo mecanismos causales que expliquen muchos de los datos que nos daba la ingeniera Liliana. Entonces, bueno, pues ya escuchamos algunos de los hallazgos. A manera pues enunciativa, diré algunos de ellos. Sabemos, gracias a este estudio, que las mujeres acuden a las urnas a votar más que los hombres, mientras que 5 de cada 10 hombres acudieron. El estudio muestra que 6 de cada 10 mujeres lo hicieron. Y aquí viene otra vez la invitación, o sea, creo que ahora lo que nos falta es estudiar el por qué, ¿no? O sea, por qué las mujeres tienen una mayor participación o acuden más a las urnas, y aquí es ya donde entra la parte pues de la ciencia social para buscar estas explicaciones y poder establecer, como les decía, estos mecanismos causales. También el estudio muestra que los niveles de participación son más elevados en zonas no urbanas. De la misma forma, y creo que este es uno de los grandes retos, los jóvenes pues tienen esta baja participación entre 20 y 29 años de edad y pues han quedado consistentemente por debajo del 50% de participación. Esto es algo que hemos platicado incluso con mis compañeras consejeras. A las personas cuando se les da la credencial de elector por primera vez, pues es esa emoción de ir por primera vez a ejercer su derecho. Entonces vemos un porcentaje muy alto de los primovotantes, ¿no? Pero una vez que ya les pasó ese primer ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Que la tendencia se va a la baja. Y aunque también ya lo indicaba el consejero Faz, después ya viene un pequeño repunte en esta participación ciudadana, sí hay un efecto ahí muy interesante que pasa después de ser primovotante. Entonces también creo que ahí hay uno de los grandes retos y de las grandes preguntas de investigación que tendríamos que estar haciendo para justo incentivar o focalizar estrategias a esta ciudadanía que tiene entre 20 y 29 años. Como les decía, bueno, el estudio de 2024 mejora en comparación a los anteriores, porque es la primera vez en levantar 300 muestras distritales independientes, una por cada distrito federal. ¿Y esto qué nos ayuda? Pues nos permite hacer análisis a escala nacional, a escala estatal, a escala distrital, pero también hacer clústeres analíticos y metodológicos, lo cual nos ayuda a identificar individuos que están en un contexto local, pero a su vez en un contexto nacional y en un contexto federal. Entonces esto metodológicamente pues nos da muchísimas herramientas para que ya en un segundo, pues en una segunda etapa se puedan utilizar estos datos y, como les decía, empezar a encontrar estos mecanismos y estas explicaciones detrás de toda esta estadística descriptiva. El estudio también amplía su alcance al incorporar nuevas dimensiones sociodemográficas y territoriales. Por ejemplo, considera indicadores de bienestar, indicadores de desarrollo humano y competitividad, lo cual pues nos ayuda a establecer cruces entre resultados y hallazgos recientes que están en la literatura de la política comparada.
Entonces, ¿por qué es importante estudiar la participación ciudadana? Bueno, esta es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho en ciencia política, en sociología, en muchas otras ciencias sociales desde hace muchos años. Hay ahí pues grandes estudios sobre esto, grandes autores y autoras que han dedicado sus carreras a este estudio. ¿Y por qué es esto? Bueno, de un inicio, pues la participación electoral constituye la expresión más clara y la expresión más tangible de la soberanía popular. Y pues tenemos que tener acciones para fortalecer y para promover. Hay 3 funciones esenciales de la participación electoral, las menciona en parte el estudio, pero también están ampliamente estudiadas en la literatura. La primera es que pues legitima el sistema político, todos sabemos y siempre apostamos por una alta participación política, especialmente en países como el nuestro, en donde no tenemos el voto obligatorio, es decir, no hay una sanción para aquellas personas que no votan. Otra de las funciones esenciales pues es que expresa la igualdad política. El ejercicio del voto es un ejercicio que nos iguala a todas y a todos, no importa si eres mujer, si eres hombre, si eres de un grupo de atención prioritaria, es un ejercicio que nos da esa igualdad política y ciudadana. Y también activa la rendición de cuentas. Esta es la tercera función esencial de la participación y bueno, ahí también pues hay varias teorías de cómo las elecciones son ese mecanismo de representación y de exigir la rendición de cuentas aun cuando no exista la reelección, ¿no? Ahí también hemos estudiado ampliamente estos mecanismos de castigo o de premio a los gobiernos que están, digamos, en su momento en la función. Entonces, bueno, pues el voto sin duda evidencia estos componentes y dimensiones, así como los factores que obstaculizan este ejercicio, y esto es lo que convierte en una tarea fundamental el conocer las razones detrás de la participación electoral. Y así como se ha estudiado la participación electoral, se ha estudiado el comportamiento electoral, que no es lo mismo, son mecanismos y elementos distintos, pero en el tema del comportamiento electoral tenemos grandes aportaciones de la Escuela de Columbia y de Michigan, en donde ambas muestran la importancia del nivel de análisis en nuestros métodos. Y justamente el estudio que se presenta el día de hoy pues nos da esa riqueza en poder tener este nivel de agregación, conocer el perfil del votante, pero como les decía, en un contexto social, porque justamente lo que nos decían estas escuelas pues es que el individuo vota, sí vota, pero como producto de una sociedad, ¿no? Entonces podemos ir entendiendo esos factores sociales, culturales, políticos y demográficos que enmarcan a un ciudadano, a una ciudadana y que por tanto influyen en su comportamiento electoral o en su decisión de ir o no a las urnas. Entonces, y también gracias a ello pues se han desarrollado muchos estudios sobre este tema y quisiera mencionar por ejemplo el de Frank y Martínez Coma que publicaron recientemente justamente en 2023, en donde realizan un metaanálisis sobre todos los estudios de participación electoral que aluden a las elecciones de 80 países entre 1945 y 2014 para identificar factores que mejoran los niveles de asistencia de la ciudadanía en las urnas. ¿Y cuáles son sus hallazgos? Uno de los factores sin duda son las instituciones. Los autores dicen, bueno, las reglas importan y más que lo digan, lo muestran empíricamente. El voto obligatorio, por supuesto que incrementa la participación y esto también ha sido uno de los debates y de las discusiones en nuestro país, qué tan pertinente es la introducción o no de este voto mandatorio, ¿no? O este voto obligatorio que lo tienen muchos países de la región. Y bueno, esto claro que importa, incrementa de 10 o hasta 15 puntos porcentuales la participación electoral. Otro de los hallazgos desde la parte institucional, los distritos electorales con menor población tienen una mayor participación. ¿Y esto a qué se debe? Pues a la cercanía con la persona electa, casillas más cercanas, lo cual hace mucho más accesible la participación ciudadana. Y aquí pues tenemos 2 ejemplos muy claros, Yucatán y Tlaxcala tienen niveles de participación altos y pues una primera hipótesis podría estar relacionada a este factor institucional en donde pues la mayor participación se puede deber a el tamaño de su listado nominal, ¿no? Entonces los autores van dejando ahí estos pedazos de información que, como les decía, ojalá que muchas y muchos de ustedes pues salgan y escriban artículos o escriban tesis sobre estas preguntas. Otro segundo factor que influye, sin duda, son los niveles de competitividad. Gracias. Las personas votan cuando consideran que su participación hace la diferencia y
pues aquí ha habido muchos aportes desde la Escuela de la Elección Racional, en donde cuando creemos que nuestro voto es inútil o estamos perdiendo el tiempo, simplemente no acudimos a las urnas. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios? Cuando la ciudadanía cree que su voto va a cambiar o que hay una competencia muy cerrada, hay más probabilidad de que la gente salga a votar. Y el caso del Estado de México es muy interesante porque hubo mayor participación en distritos donde existió, ya sea a nivel de diputaciones o de municipios, la percepción de alternancia. Por ejemplo, los distritos 27 de Metepec, el 19 de Tlanepantla y el 1 de Jilotepec. Otro de los factores que importan son los factores socioculturales. La literatura comparada nos dice que donde el acceso educativo es amplio y la brecha de ingresos más reducida, el voto se distribuye de manera más homogénea. Pero si no está acompañada por confianza, competencia política y reglas accesibles, no garantiza mayor participación. Entonces aquí empezamos a ver esta mezcla entre factores y esos cruces que son tan importantes cuando estudiamos la participación electoral. En 2003 la participación electoral de Edomex ha crecido en 75% como resultado de una mayor confianza hacia las instituciones electorales, hacia las autoridades electorales. Otros factores que también importan en la participación son los factores de desempeño institucional y administración electoral. Y aquí hago referencia, por ejemplo, a lo que nos decía Dieter Nolen, en donde tener instituciones profesionales, instituciones autónomas y técnicamente competentes generan credibilidad en la ciudadanía y reducen el abstencionismo. Procesos percibidos como caóticos, sesgados o mal organizados, pues ¿qué va a pasar? Incrementan la desafección y la duda por parte de la ciudadanía. Es decir, aunque el papel de los organismos es indirecto, sí es un hecho y está comprobado empíricamente que las instituciones electorales pueden influir a través de la accesibilidad de los centros de votación, la calidad del padrón y la promoción del voto. Entonces, bueno, para ir cerrando mi intervención, este estudio sin duda es una lectura novedosa sobre la asistencia de las y los mexiquenses en 2024. La participación alcanzó el 59.8% del listado nominal, una cifra ligeramente menor a la registrada en 2012 y 2018. Entonces, bueno, hay más participación cuando hay más cargos en disputa, especialmente cuando hay gubernatura, y otra vez esto nos da cuentas de lo que decían las teorías de la elección racional. Sin embargo, las entidades que no tuvieron elección de gubernatura registraron en promedio 4.6 puntos porcentuales menos de aquellas que sí lo tuvieron. El Edomex destaca, sin embargo, al ubicarse muy por encima de la media de los estados sin elección. Como ustedes saben, Edomex y Coahuila, sus elecciones de gubernatura no ocurren de manera concurrente, sino que están desfasadas. Entonces, bueno, pues esto también creo que es algo muy que hay que resaltar en el caso del Edomex, a pesar de no haber tenido una elección, sí el porcentaje de participación está por encima de la media de aquellos estados sin elección. Ya lo habíamos dicho, 69 de cada 100 mujeres decidieron salir a votar. Sin embargo, únicamente el 58% de los hombres participaron en la jornada electoral. Esta probabilidad está presente en casi todos los grupos de edad, llegando a un máximo de 83% en el grupo de 65 a 69 años. Habrá también que investigar estos efectos de esta participación. La población de 85 años y más es la participación de los hombres del 61%, pero la de las mujeres ya no alcanza ni siquiera el 50%. También aquí hay un dato interesante. Traemos esta tendencia de que las mujeres votan más, pero cuando llegamos al análisis de este grupo de edad, la participación va a la baja. Antes los distritos con mayor participación, esto es algo muy interesante en el caso del Estado de México, se localizaban al norte de la entidad, como Ixtlahuaca y Jilotepec. En esta ocasión, los mayores niveles de participación están dispersos y pues puede ser porque está presente justamente la percepción de una posible competencia cerrada, lo que llevó a la gente a las urnas, y la literatura ha llamado esto como el efecto de la esperanza electoral. Salgo a votar porque todavía tengo esa esperanza electoral de que mi candidatura de mi preferencia va a ganar. Otra de los hallazgos que estaba analizando, bueno, el tema de las percepciones de inseguridad. Recientemente hay muchos estudios que han dedicado sus esfuerzos a analizar cómo la inseguridad afecta la decisión de las personas de salir o no salir a votar. El estudio con estos datos descriptivos nos dice que las posibles dinámicas de inseguridad no necesariamente disuadieron la participación ciudadana. Por ejemplo, en el distrito 36, con cabecera en Tejupilco,
una zona en donde recientemente pues, se han registrado incidentes relacionados a la violencia criminal, se alcanzó una participación del 65.3%, es decir, por encima de la media nacional. Por supuesto que sería apresurado establecer conclusiones, sino pues, se necesitan establecer mecanismos causales sobre este fenómeno, pero creo que es importante señalar que se establecieron estrategias coordinadas entre el Instituto Nacional Electoral, el propio IEM y la Secretaría de Seguridad de la entidad, así como diversos mecanismos como fue la protección a candidaturas. Ya voy a acabar para que no me pasen otra tarjetita, pero bueno, la evidencia comparada muestra que la fortaleza de la democracia, por supuesto, se mide a partir de la vitalidad de las instituciones. Hay que celebrar este tipo de estudios porque son para la ciudadanía, son estudios sobre todo pues para la academia, para las universidades y pues también muestra que fortalecer a los institutos estatales es un imperativo democrático, pues la capacidad que se tiene para transparentar, generar información confiable y pues creo que este evento también da cuenta de la coordinación institucional que siempre se ha tenido con el INE, en el caso de la Junta Local, pues estos eventos son por y para la ciudadanía, al igual que los estudios y al igual que todos los esfuerzos que hacemos desde nuestras diferentes trincheras. Así que hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Pues sí, es lo malo de moderar, que es el que tiene que mandar las tarjetitas, pero pues ni modo, es la chamba que me tocó hacerla hoy de malo. Otras veces también, pero por otras razones. Doctor, si eres tan amable, por favor, o sentado como prefieras. Gracias. Buenas tardes. Agradezco al Instituto Electoral del Estado de México a través de la Vocalía Ejecutiva, a la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Facultad de Ciencias Políticas, la invitación. Mi participación se va a centrar en tres aspectos. El primero es invitarlos a que lean o revisen el documento. El segundo es retomar algunos de los temas que se han comentado y voy a tomarle al consejero Faz los tres aspectos que decía para la mesa. Me voy a centrar en el tema de juventudes. La participación es fundamental en cualquier ejercicio democrático, pero estamos viviendo un tema, según algunos autores, de las democracias fatigadas, ¿no? Peter Mayer habla de democracias fatigadas, desde hace décadas se habla sobre la crisis de la representación y eso le pega directamente a la participación. Lo que nos muestra el estudio, que además de este estudio tengo entendido, la página del Instituto Nacional Electoral tiene información más interactiva con información del estudio, es decir, más amigable en el sentido de ver los mapas, de información mucho más precisa. Entonces, es una buena combinación de ambas informaciones. Un dato adicional es que esta muestra se hace con información de la lista nacional. De ahí la importancia de quién se queda con la lista nacional. Lo digo en el contexto de temas que se han tocado de la posible reforma electoral. Es decir, la información pública es indispensable para tener un mejor diagnóstico de cómo nos comportamos. Ya lo decía la doctora Pulido, o sea, una forma de saber cómo votamos, por qué no votamos y con ciertos elementos. El estudio tiene también, muestra, es una, vamos a llamar, una fotografía histórica, no solamente de lo que hace el Instituto Nacional Electoral, que organiza elecciones muy bien, igual que el Instituto Electoral del Estado de México. Si vemos el índice de bateo, se instala más del 98% de las casillas, tanto a nivel local como a nivel nacional. Ese es un trabajo por sí solo formidable. A la par, el legislador en su momento les dio la encomienda de hacer estudios sobre participación ciudadana, fomento a la educación cívica, y este estudio se inscribe dentro de otra de las labores que hace el Instituto Electoral. ¿Qué nos muestra el estudio? ¿Qué aportaciones tiene el estudio? Bueno, ya comentaron algunos hallazgos. Se muestra que el sector femenino vota más que el masculino en ciertas edades, después de los 60 baja esa brecha, se mantiene en el tiempo, que las juventudes tienen un descenso en la participación después de los 19 años.
lo toman en el estudio de los 19 a los 40. No quiero decir que después de los 35 sigan siendo jóvenes, pero bueno, se llaman adolescencias prolongadas, dicen algunos autoras y autores. A ver, la elección presidencial, ¿qué muestra el estudio? Me voy a detener en algo que no se ha comentado, que no es el objeto del estudio, pero que nos va a dar un contexto. Es de dónde venimos. Este estudio, el primer estudio que hace el Instituto Nacional Electoral es del 2003. Es decir, son 22 años. Es información, permítanme la expresión, muy limitada todavía, para saber cómo somos. Y otro dato del contexto que nos muestra el trabajo. Si bien es cierto que se vota más en elecciones presidenciales, y no es labor del Instituto Nacional Electoral mencionar la elección de 1988 porque no había todavía Instituto Federal Electoral, tenemos que las dos elecciones más complicadas de nuestro país no están medidas. Me estoy refiriendo a 1988, que por lo que estoy diciendo que el IFE no había existido, y me estoy refiriendo a la elección del 2006, donde la diferencia entre la primera fuerza y la segunda fuerza es de 0.56. Y no hay información, no lo dice el estudio, de los trabajos del 2006. Entonces, las dos elecciones más complicadas que han puesto en crisis al sistema electoral mexicano, no tenemos información. ¿Qué pasa después de la elección del 88? Pues en 1991 es lo atípico de las elecciones. Hace rato decían, las intermedias votan menos, ¿no? Pues en la elección de 1991 respecto a la del 88 votaron más, pero no sabemos realmente qué pasó en el 88. Hay muchas versiones, pero lo que sí sabemos es que hubo una crisis institucional y que de esa crisis institucional surgió el Instituto Federal Electoral con sus diferentes momentos, órgano desconcentrado y después lo que conocemos con la autonomía. ¿Y qué pasa en el 2006? Una crisis institucional de cómo se nombraron a los consejeros o las consejerías en el Instituto Federal en 2003. ¿Qué pasa con eso? Que en una elección muy competitiva el resultado fue que se tuvo que modificar parte de ese Consejo General que había sido electo en el 2003. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no se habían puesto de acuerdo, etcétera. Después viene un dato interesante en el estudio que se refieren mucho. Elección de 1994, la mayor participación que ha tenido nuestro país en una elección presidencial, 77%. ¿Sí? Casi cuando llegándole a los sistemas que piden el voto obligatorio. Pero ¿qué pasa en 1994? Es una elección marcada por la violencia política, asesinato de un candidato, guerrilla en Chiapas, etcétera, y hay unas reformas electorales sobre la marcha para lograr la estabilidad del proceso. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cada proceso electoral es diferente. Y el estudio nos muestra que se puede hacer con esta información estudios sincrónicos y estudios diacrónicos. Segundo aporte del estudio. El estudio muestra comparaciones interesantes. Es decir, el calendario electoral concurrente dio resultados. En el Estado de México teníamos elecciones municipales en marzo, si mal no recuerdo, después venían las federales y había un problema en el tema de la participación. ¿Por qué? Pues porque concentras y dispersas la información política. Entonces, ha resultado el ir haciendo concurrentes las elecciones porque hemos tenido, como lo muestra el estudio, que hay mayor participación inclusive en las entidades donde se renueva la gubernatura. Quizás en la intermedia del 27, en las 17 entidades donde va a haber cambio de ejecutivo estatal, pueda tener un repunte esta elección en estas entidades. Entonces, tenemos una fotografía nacional, tenemos una fotografía estatal, tenemos una fotografía distrital y tenemos una fotografía seccional. El estudio es muy robusto en lo que se muestra. Hay 70,751 secciones, la mayoría urbanas respecto a las no urbanas, pero donde se vota más es en las no urbanas, por lo que mencionaba la doctora Pulido. Bien, ahora, hay otra parte del estudio interesante que creo que va más allá en este ejercicio el Instituto Nacional Electoral de presentar solo los datos, sino de tratar de buscar factores y ciertas inferencias, no causales, es decir,
no les dan los indicadores para tener una causalidad estadísticamente significativa, pero es interesante tener estos indicadores. En el apartado 9, la participación ciudadana de las mujeres y su contexto, si bien está identificado que las mujeres votan más, hay ciertos indicadores que busca el estudio de ver, pues, por qué votan más, ¿no? O más bien dicho, nos muestran cómo votan, pero deja la pregunta abierta por qué votan más. Y estos indicadores que muestran una diferencia de 9.5 porcentuales entre varones y mujeres, que es superior a lo que nos mostraban los datos de hay mayores mujeres en la lista nominal que hombres, pero de todas maneras se vota más, el voto femenino ha sido más consistente, mayoritario en el tiempo. ¿Cuáles son los indicadores que están mostrando en esta parte? Bueno, pues tienen que ver con población, servicios de salud, hogares, se retoma información sobre jefas de familia, ¿no? Es decir, aparte de la responsabilidad económica, familiar de esta parte, pues hay una participación y un compromiso importantes. Niveles de educación, ¿no? La brecha ya no es tan amplia como hace 20 años, empleo, victimización, percepción de seguridad pública, violencia, participación política y ocupación en puestos de decisión de las mujeres en el país. Se ha incrementado, pero todavía estamos en tasas por menores del 40%. El apartado 10 todavía profundiza más y hace un estudio exploratorio de factores. Comparación con el voto obligatorio entre países. O sea, si nos van a sancionar por no ir a votar, pues igual no pago mi licencia. De todas maneras, ¿cuántos ciudadanos andan sin licencia? No soy de la idea de que tiene que ser el voto obligatorio. Tenemos que maximizar libertades. El voto es una decisión política y se construye con información política, con cuestiones emocionales, con una serie de diversas variables y factores. Por eso es tan complicado. Quien llegue y les diga, les voy a explicar por qué votan las personas como votan, pues está así diciendo una falacia, porque es muy complicado. Lo que nos tienen que garantizar, y se ha garantizado, es que cuando estamos en la mampara tenemos la libertad de decidir, y es una decisión política. Hay un voto anticipado en México y por primera vez, recuerden, estuvo el voto de personas en prisión preventiva, que eso también lo muestra el estudio, ¿sí? Personas que no tienen sentencia. ¿Con qué van a buscar ¿Con qué van a buscar ver este comportamiento? Con índice de desarrollo humano, índice de participación cívica y política, indicadores de bienestar, indicadores de la verificación nacional muestral, y hay un dato interesante en el estudio que los invito a ver, es el grado de complejidad electoral distrital. Ahí está el trabajo de campo de los institutos electorales. Mayor participación y se muestra un comportamiento muy interesante. En los mayores distritos de complejidad electoral se vota más y en los menores distritos de complejidad electoral también se vota más. Está en los extremos, ¿sí? Esas gráficas. Bueno, voy cerrando y voy a cerrar con 3 observaciones y voy a retomar lo de las juventudes. Quizás este trabajo, en vez de buscar indicadores relevantes como los del Índice de Desarrollo Humano, el propio Instituto Nacional Electoral tiene estudios que los podrían complementar. Me refiero a los datos que hay en la Encívica. Es decir, la información que hay en la Encívica, cruzarla con esta parte muestral, ha dado información relevante sobre el perfil de la ciudadanía, no solamente de los votantes, ¿sí? Y en la Encívica, que ya tenemos 2, y aparte estaban antes las encuestas nacionales de cultura política, hay una información valiosa para ver qué podría ayudar a describir de una mejor manera esta parte. Y otro punto importante, las juventudes. El Instituto Nacional Electoral fue parte de un proyecto interesante que dirigió la doctora Silvia Gómez Tagle sobre la cultura política de los jóvenes en el 2012 y en el 2018. El Instituto Electoral del Estado de México hizo un estudio en el 2018 en esta parte concurrente. A ver, en el primer estudio donde participamos nos fuimos por la parte fácil. Los jóvenes no votan, las juventudes, porque son desafectos a la política. Eso es lo que encontramos, según nosotros, en un artículo en ese trabajo.
Pues no, la segunda encuesta muestra que las juventudes sí están interesados en política. Cuando se les pregunta si quisieran ser funcionarios de casilla, la mayoría respondió que sí. Que si quisieran ser capacitadores, la mayoría respondió que sí. Lo que no están de acuerdo es en la política tradicional, en la forma institucional, llámense partidos políticos, llámense gobierno, de atraer estos nuevos intereses políticos. No es que no les interese, es que se expresan de una forma diferente. Entonces, el tema de las juventudes está, hay 2 trabajos importantes que el Instituto Nacional Electoral financió y que ustedes los deben de tener en sus repositorios. Y ya lo decía la doctora Pulido, a ver, a nivel seccional, quizás el tema de violencia sea diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos regiones del país que viven violencia, porque también tenemos dentro de las campañas información de que hay violencia política dirigida a sector femenino o a ciertos candidatos. Entonces, el tema seccional nos puede dar información de ciertas secciones, porque el distrito es muy amplio, pero el tema de colonias, el tema de esta parte, podría aportar también una variable que desafortunadamente está presente y que es un problema del que todos padecemos, y es la violencia, y en este caso, la violencia político-electoral. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Pues las preguntas serán en el mismo orden de participación. La doctora Pulido ya tiene las preguntas desde hace rato, así que ya tuvo tiempo de conocerlas y clasificarlas. Y en los 5 minutos que tiene, el doctor Igor tendrá la posibilidad de hacer también lo mismo para dar una respuesta en términos generales y también pues una conclusión. Y pues seguiré haciendo la del malvado cuando les falte 1 minuto de pedirles que vayan concluyendo. Si gustan aquí mismo. Venga. Muchas gracias, consejero. Bueno, pues las preguntas que me hacen realmente se pueden conglomerar en el tema de las juventudes. O sea, hay como mucha duda sobre pues qué hemos implementado como Instituto Electoral para fomentar o para incentivar esta participación desde las juventudes. Y bueno, aquí hay y también está relacionado con lo que comentaba el doctor Igor y que también lo preguntan, de qué ha faltado, ¿no? ¿Qué ha faltado para incentivar el voto de las juventudes? El IEM pues ya lleva un par de años tratando de innovar en su forma de comunicación. Hemos hecho esfuerzos, por ejemplo, mis compañeras recordarán lo del sticker a los primovotantes, que al inicio parecía como algo muy sencillo y muy simple, pero es algo que gustó mucho. O sea, las juventudes que iban por primera vez a la casilla, se les regalaba un sticker de que eran primovotantes, y la verdad es que eso fue sumamente exitoso en la elección de gubernatura del 2023, si no me equivoco. Hemos hecho, por ejemplo, el tema de comunicar mediante un podcast en donde se habla en lenguaje llano y plano, porque a veces también la ciudadanía nos dice, es que no entendemos qué dicen en el Consejo General. O sea, son lenguajes entre abogadas y entre muchos tecnicismos, ¿no? Entonces, creo que ahí también hemos tratado de pues acercar mucho más a la sociedad del trabajo que hacemos como Consejo General. En el caso de la elección judicial, se hizo una estrategia a mi gusto pues muy padre, en donde todas colaboramos y nos coordinamos para estar visitando las distintas regiones del estado, porque también hay un reclamo de parte de la sociedad en donde todo se concentra en Toluca, ¿no? Y no salimos a las otras regiones, y más en un estado pues tan diverso y tan rico como el Edomex. Entonces hicimos esta estrategia de ir a distintos foros universitarios e ir a explicar qué era la elección judicial. Sin duda hay muchos retos que tenemos enfrente, pero creo que ahí el doctor Igor decía algo muy interesante, la oferta política, y es algo que siempre platicamos con los partidos políticos, ¿sí? Nosotros hacemos todo lo que nos toca desde nuestra trinchera, promoción, el instituto tiene una campaña en redes sociales constante y sistemática, pero si la oferta política no es atractiva para el electorado, es muy difícil que la gente salga a votar. Entonces, creo que es una responsabilidad compartida entre autoridades electorales, entre partidos políticos, por supuesto,
Y también la sociedad civil, hemos tenido también una colaboración muy cercana con empresarios y empresarias, que también a lo mejor recordarán algunas de las campañas que tienen el mismo día de la elección, ¿no? Te regalan un café o te regalan alguna cosa al mostrar tu dedo ya pintado. Son estrategias que parecieran mínimas, pero que sí han fomentado esta participación. Las universidades son clave para llevar el mensaje, para replicar el mensaje de la importancia. Y también preguntan por ahí si las movilizaciones sociales que se han dado en el Estado pueden influir. La movilización social es una forma de participación, o sea, eso está, eso está ya dicho. Y yo creo que, a diferencia de lo que hemos pensado que las juventudes son apáticas, pues solo bastaría también ver el caso de Nepal, ¿no? En donde claro que las juventudes no son apáticas, hemos creído y les hemos puesto esa etiqueta de la apatía, pero creo que sí son transformadoras de sus espacios y creo que las elecciones tienen que ser el cauce para las demandas sociales. O sea, sí las elecciones, y lo hemos escuchado en muchos foros, hasta hoy es el mecanismo que permite la transición pacífica del poder y en México, gracias a las elecciones, hemos tenido alternancias y transiciones pacíficas. Hasta aquí lo dejaré. Gracias, doctora. Sí, doctor, pero antes de ello, corroborar un poco lo que comentabas. De hecho, nosotros, por ejemplo, en observadores electorales y en integrantes de funcionarios de mesa de casilla, son jóvenes. Es decir, sí, cuando se les invita a participar, efectivamente participan. Incluso también con nuestros capacitadores electorales asistentes, que es otra variable, porque ahí hay una remuneración de por medio, pero aún también son jóvenes, la gran mayoría, y efectivamente ocurre que cuando se abren esos espacios de participación, el núcleo de población que más participa son juventudes, efectivamente, eso es un hecho, incluso con datos de otros, digamos, elementos que también tenemos, pero efectivamente, y en eso coincido también, pues la oferta política juega un papel también importante y efectivamente también hemos intentado con los partidos políticos, por ejemplo, hacerles llegar pues los resultados de la consulta infantil y juvenil, que también es otro trabajo tremendo, y aquí ya veo caras de quienes integran nuestro servicio electoral, un trabajo tremendo que también aporta una serie de datos y elementos importantísimos, ¿no? Que también, que desafortunadamente pues los partidos políticos no reaccionan haciendo agendas de juventudes o agendas para la infancia, ¿no? Pues como no votan. Pero bueno, en fin, era nada más eso y darle tiempo de que acabara de ver las preguntas. Adelante, doctor, si es tan amable. Hola, sí. Gracias. Efectivamente, consejero, es interesante el tema me voy a centrar ahorita en la parte que dicen de opción. Me hacen una pregunta de los temas de desafección política. A ver, la desafección política es como ese alejamiento que puede tener un sector de la ciudadanía hacia los objetos políticos, ¿no? Es una actitud política, al final de cuentas. Es decir, no ir a votar es una actitud política. Si es dirigido a no ir a votar, puede ser que ese día tuviste un imprevisto, etcétera. ¿Cómo contribuir al tema de la desafección? Es complejo porque me gusta también este argumento. O sea, los partidos políticos tienen una responsabilidad compartida. Pero los partidos políticos no vienen de la galaxia Andrómeda, es un reflejo de la sociedad que somos, con sus virtudes y sus defectos, ¿sí? Es la forma que se ha decidido desde hace más de un siglo de organizarnos políticamente en las democracias contemporáneas. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, hagan nada más una baja desafección, una mala oferta partidista y llegan los salvadores, los outsiders de la política, dicen todo lo que está ahí está mal. Ese es un riesgo, porque son cuando vienen mayores crisis. Y voy a dar ejemplos: Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, la extrema derecha europea, Milei en Argentina, Fujimori en Perú. Qué barbaridad, o sea, fue algo dramático. México no ha transitado, pues no estamos exentos, ¿eh?
Una parte es fortalecer las instituciones electorales y otra parte que los partidos políticos vayan avanzando. Ahora, siendo benévolos con las organizaciones partidistas, pues la competencia política a nivel federal inició en 1997. Es cuando realmente hay un tema de competitividad, no es la alternancia del año 2000. Es cuando hay un gobierno dividido. Ahorita tenemos otra realidad en la conformación electoral. Entonces, entre mejores partidos políticos tengamos, todos vamos a salir ganando. Entre mejores candidaturas haya, todos vamos a salir ganando. El problema es que son ellos quienes abren o cierran, quienes entran y quienes no, porque los sistemas electorales no son neutros, nos dice la literatura, se conforman por intereses políticos, pero las votaciones, la participación ciudadana también manda un mensaje importante a los actores políticos. Por eso el 88 mandó un mensaje muy importante de que las reglas de ese momento no eran funcionales a un sistema de competitividad o competitivo. Esa es una de las preguntas. La desafección política es el trabajo en varios frentes. Y también otra cuestión, a ver, les lo digo a mis estudiantes, hacen campañas cuando van a los cargos de representación universitaria, reproduciendo lo que hacen los partidos políticos. Cuando hacen un seminario de hacer campañas, se visten igual, van al podio, esta parte, a ver, está bien, pero si ellos traen otra información, si están rompiendo con ciertos esquemas, ¿por qué no hacer su campaña con lo que realmente puede oxigenar al sistema político? Me preguntan sobre el voto electrónico. El voto electrónico sí, pero con calma. ¿Sí? A ver, Brasil tuvo un ejercicio pasado, votan en la mañana y en la noche Lula lo declaran presidente y no hubo conflicto electoral. El voto electrónico, para el caso mexicano, hay ejercicios, pero tiene que ser un consenso y una capacitación de todos los actores, porque uno de los problemas que ha tenido el sistema político mexicano a través de las elecciones es la desconfianza. Es decir, que diseñar institutos electorales tan robustos, tener la credencial de elector que tenemos con tantos canales de seguridad, responde a un tema, las boletas, a desconfianza. Entonces, sí puede ayudar, contribuir, pero en un tema de confianza. O sea, abonar a la confianza y no que sea un tema de que ya entraron los hackers, un tema de desconfianza. Eso no contribuye. Entonces, para allá vamos, pero no puede ser el único tema. Y también me preguntan, ¿por qué los ejercicios de revocación de mandato, consulta y la elección del Poder Judicial no alcanzaron los niveles de participación de las otras elecciones? No estaban compitiendo los partidos con sus ofertas políticas. Para revocación de mandato se dividió en dos. Es más, la paradoja es que la oposición pedía no revocación de mandato y el gobierno pedía revocación de mandato. Vaya paradoja. La elección del Poder Judicial extremadamente complicada. Es decir, las boletas eran extremadamente complicadas. Y ojo, también ahí los partidos hicieron una diferencia en la reforma. Listas abiertas en Poder Judicial, listas cerradas en partidos políticos, porque lo que tuvimos en la elección del Poder Judicial fueron listas abiertas. Tenías una por género, tenías listas abiertas. Entonces, segundo, financiamiento. Tercero, restricciones a los medios de comunicación. Dos tipos de elecciones para representación popular. Eso es lo que tenemos ahorita. Y mientras eso no se corrija, vamos a tener, toco madero para allá, bueno, para ustedes, una elección del 2027 muy compleja. ¿Sí? Porque ¿quién moviliza? Pues movilizan los partidos políticos, son maquinarias electorales los partidos políticos, que tienen que tener programas y agendas de gobierno. Entonces, resumiendo, entre mayor participación tengamos, sí, es un buen dato, la participación es muy diversa y va a depender de cada elección como lo están viendo. ¿Sí? Elecciones con contextos muy competitivos, elecciones con contextos de violencia, elecciones con menos oferta partidista, y eso nos va dando esta fotografía. Celebro que el Instituto Electoral del Estado de México socialice este tipo de información. Muchas gracias. Gracias, doctor, por sus comentarios. Bueno, pues de esta manera vamos cerrando. Solo quedaría entregar las constancias a quienes tan amablemente participaron. Le pido al maestro Joaquín Rubio, nuestro vocal,
ejecutivo de la Junta Local en el Estado de México que nos acompañe para la entrega de los reconocimientos. Muchas gracias a las personas panelistas por sus valiosas aportaciones. A continuación, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México, hará entrega de los reconocimientos. La Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Amalia Pulido Gómez por su valiosa participación en la presentación del Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024. Asimismo, hace entrega del reconocimiento al doctor Igor Vivero Ávila por su valiosa participación. Y el reconocimiento también a la ingeniera Liliana Martínez Díaz por su valiosa participación. Asimismo, se hace entrega de un presente significativo. Este es un presente artesanal hecho por personas que se encuentran en prisión preventiva. Gracias. Agradecemos también la gestión hecha por el vocal ejecutivo, el maestro Joaquín Rubio Sánchez, justo para la preparación y presentación de estos resultados. Pues no nos queda más que agradecer. El Instituto Nacional Electoral agradece su participación. Tengan todas y todos ustedes un buen día. Gracias.